Acompáñeme a Romanos 6, por favor, y vamos a retomar allí donde quedamos la última ocasión. Entonces, como no compartí la semana pasada, permítame simplemente conectar el texto con lo que ya habíamos mencionado hace 2 domingos. Romanos 6, del 1 al 14, es este pasaje que nos habla de nuestra unión con Cristo y de cómo en esa unión con Cristo nosotros realmente hemos sido librados de la ley, hemos sido librados del pecado y hemos sido librados de la muerte. El reino de Dios nos ha librado de estos tres grandes rubros. Y cuando pensamos en la ley, creo que, y Pablo va a regresar allí en esta mañana, pero cuando pensamos en la ley no estamos pensando en que no leemos el Antiguo Testamento. No estamos pensando en que cuando leemos estos libros de la ley, esos libros no tienen nada que darnos, porque esos libros siguen siendo palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero específicamente en el entendimiento que los judíos tenían de que la ley les salvaba o de que la ley podía redimirles, de eso es de lo que somos libres. No hay un entendimiento en Cristo de que la ley nos va a salvar, solo Cristo puede salvarnos. Pero también esos versos nos introdujeron al tema mayor de los próximos 3 capítulos, y es que el creyente libra realmente una batalla campal contra el pecado. De este lado de la gloria, tú y yo vamos a librar una batalla campal contra el pecado. A veces esa batalla es más obvia, a veces esa batalla es más fuerte, a veces esa batalla es más clara para ti y para mí, y hay días donde posiblemente no vamos a sentir que estamos en una batalla contra el pecado, pero yo creo que esa es una realidad que todos tenemos que tener presente en nuestras vidas. Por lo tanto, hemos dicho que la gracia de Dios no solo nos justifica, la gracia de Dios también está a disposición tuya y mía en el proceso que conocemos como santificación. Entonces ahora Pablo en el verso 15 al 23 se va a centrar en cómo nosotros debemos dedicarnos a la justicia de Dios, ya que somos participantes de un nuevo pacto, ya que estamos en un nuevo pacto. Así que Pablo va a declarar aquí que la ley de Moisés no pudo liberarnos del pecado, que de hecho, en el caso de los israelitas, eso los llevó a la muerte. En cambio, la gracia de Dios en Cristo Jesús engendró justicia para nosotros, y esa justicia finalmente nos lleva a la vida eterna. Ya tenemos vida eterna hoy, y un día esa vida eterna entrará en una realidad o en una expectativa distinta cuando estemos en gloria. Entonces estamos en ese ya, pero todavía no. No debemos leer este pasaje como con la idea de que vamos a tener vida eterna cuando estemos en el Señor, porque de hecho en el momento que creímos se nos dio vida eterna. Entonces Pablo nos va a ayudar esta mañana a entender la servidumbre, y va a usar una metáfora que es la metáfora de la esclavitud. Eso puede no ser tan obvio para nosotros porque no vivimos en un mundo donde la esclavitud se vive como se vivía en días de Pablo. Recordemos que cuando Pablo está escribiendo a los romanos y está escribiendo sus otras 12 cartas, están bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano es el amo y el dueño y el señor de muchas naciones, ha conquistado a muchas naciones, y mientras el Imperio Romano ha ido conquistando estas naciones, ha llevado su sistema de vida, su sistema social, su sistema económico, su moneda, su idioma. De hecho, ellos vivían en un mundo que era conocido como el mundo greco-romano, la mezcla o la influencia del pensamiento griego, y por otro lado, la influencia y la milicia de Roma, del Imperio Romano en sí mismo. Entonces, la esclavitud en el día de Pablo era totalmente distinto a como pudiéramos verlo el día de hoy. Se cree
Se cree que en el día que Pablo escribe a los romanos hay una tercera parte de la población que vive en el Imperio Romano que es esclava. Solo para que tengas esa idea. Cuando Pablo está escribiendo a los romanos, está escribiendo una gran cantidad de sus cartas, la población del Imperio Romano que es esclava o que está bajo el yugo de la esclavitud es la tercera parte. O sea, no es una pequeña cantidad de personas. No es una pequeña cantidad de personas. Había demasiados esclavos en el Imperio Romano. Ese sistema era, es y será despreciable, porque la esclavitud, si tú la entiendes en la Biblia, si tú lo entiendes claramente, desvalorizó la dignidad humana. Cuando Dios creó al ser humano y lo hizo a su imagen y su semejanza, le dio un valor al ser humano único, que las bestias no tienen, que los árboles no tienen, que los objetos no tienen. Y la esclavitud lo que hace es desvalorizar al ser humano, es quitar esa gloria de la creación con la que el Creador quiso colocar en el ser humano. Así que eso nos lleva a pensar que los esclavos en el día de Pablo eran tratados como cosas, como objetos y no como personas. De hecho, Aristóteles, el gran filósofo, definió a un esclavo como una propiedad viva o una herramienta viva. Es como los pensadores o los filósofos entendían el sistema de la esclavitud. Entonces, así como la esclavitud estaba sujeta al poder absoluto de un amo, Pablo va a utilizar esta metáfora para hablar a los romanos en su día y a nosotros como oyentes contemporáneos de este texto el día de hoy. Hace no muchas semanas, Jaciel compartió un mensaje en día jueves donde estuvo hablando acerca de la esclavitud y cómo entender el sistema de esclavitud que en días de Pablo existía. Y él dijo algo que es veraz, que es cierto a la luz de las Escrituras. El cristianismo primitivo no desafió oficialmente el sistema de esclavitud. De hecho, usted se va a dar cuenta que Pablo da lineamientos a los esclavos acerca de obedecer a sus amos en la epístola a los Efesios, en la epístola a los Colosenses. Él va a hablar de una historia de un esclavo que huyó de la casa de un amo. La carta se llama Filemón. Y al tiempo, ese esclavo que huyó de la casa de un amo se convierte, escucha el evangelio y se convierte. Y Pablo le dice, Onésimo, ahora tienes que regresar a la casa de tu amo, al cual deshonraste, y tienes que pedir perdón. Pero observe que en estos episodios de la pluma paulina, Pablo no está diciendo acabemos con la esclavitud. Hay una razón simple de eso. Yo sé que a los que les gusta el movimiento social y político no les agrada que se diga esto, pero la razón es obvia. Si el cristianismo hubiera empezado demoliendo la esclavitud, el Imperio Romano lo hubiera hecho giras. Porque el cristianismo no es un sistema político per se o en sí mismo. El cristianismo sembró la semilla para que cientos de años después, la esclavitud fuera abolida. Pero no empezó destruyendo el sistema. Porque principalmente el mensaje del evangelio es un mensaje al corazón para transformación del alma. Cuando el alma es transformada, Dios pudiera usar a una de estas personas para transformar el sistema. Es lo mismo que pasa en una familia cuando el evangelio llega. El evangelio normalmente llega a una persona, esa persona es quebrantada, esa persona es demolida, esa persona es conformada a la imagen del Señor, y luego esa persona, con la gracia y la ayuda del Señor, es capaz de poder comunicar el evangelio al resto de su casa, al resto de su familia. La semilla cayó y entonces la semilla cuando creció pudo hacerlo. Acompáñame al texto, verso 15, solamente di el contexto para entender el sistema de esclavitud en el día de Pablo. Entonces, ¿qué?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está comunicando algo que pudiera ser sencillo y a la vez es profundo, pero Pablo está comunicando básicamente una gran verdad del Evangelio. El Evangelio contiene esta gran verdad y es que nosotros debemos decir sí a Dios y no al pecado. Entonces, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Roma es que es tiempo de decir sí a Dios y no al pecado. Por eso dije al principio que la batalla campal de nuestras almas es una batalla contra el pecado. ¿Cuándo el pecado te va a atacar? Siempre. Ahora, si yo soy un crédulo de que yo ya creí, de que yo vengo a la iglesia todos los domingos, de que llego temprano, si yo soy un crédulo de que por esa razón ya vencí sobre el pecado, te tengo noticias. El pecado te va a meter una goliza. Porque no podemos confiarnos. Este es Pablo, el hombre que plantó iglesias, que discipuló a otros hombres de tal manera que los levantó como pastores y como misioneros en muchos lugares. Y Pablo está enfatizando claramente lo que nosotros queremos comunicar en esta mañana, que debemos decir sí a Dios no una sola vez en la vida. Debemos decir sí a Dios, de hecho, en cada etapa de nuestra vida. En cada momento de nuestra vida es una buena oportunidad para que tú y yo digamos sí a Dios y no al pecado. Hermano, vas a ser tentado hasta el último día, hasta el último aliento, hasta el último respirar. Vas a ser tentado por el pecado. Y nuestra respuesta debe de ser no al pecado, sí a Dios. Observen que Pablo va a enfatizar en este texto, o ha enfatizado en este texto, 8 veces la palabra esclavo, 6 veces la palabra esclavo, 2 veces la palabra siervo, para hablar de ese cambio que hay de ser un esclavo del pecado para llegar a ser un siervo de la justicia de Dios. Pero a la luz de este pasaje, nosotros vamos a ser confrontados con 3 cosas: una pregunta, una realidad y una elección. Entonces, permíteme empezar con la pregunta número 1. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, es esta: ¿pecaremos porque estamos en la gracia? Esa es una pregunta retórica, como la Biblia tiene muchas preguntas retóricas, y Pablo en Romanos usa muchas preguntas retóricas. Recuérdeme cuál es la respuesta cada vez que una pregunta retórica surge en la Biblia. ¿Cuál es? No. Cada vez que una pregunta retórica surge en la Biblia, la respuesta es no. Entonces, dice Pablo,
¿Pecaremos porque estamos en la gracia? La respuesta es no. Y él usa una expresión en griego que ya hemos mencionado porque es una expresión que se repite muchas veces en la epístola a los Romanos. De ningún modo, de ninguna manera. Observe que esta pregunta es muy similar a la pregunta del verso 1. Así comenzó el capítulo 6, versículo 1, haciendo una pregunta similar acerca del pecado. En este verso 15, la pregunta o el verbo se encuentra en un tiempo aoristo. Entonces, una traducción más literal de eso pudiera ser, ¿pecaremos en cualquier caso? ¿Pecaremos en lo absoluto? Y la respuesta sigue siendo la misma. No, de ningún modo, de ninguna manera. Ahora, esta pregunta, tanto la del verso 1 como la del verso 15, no significa que nosotros estemos libres de las exigencias de la justicia. No estamos libres de las exigencias de la justicia de la palabra de Dios. Llegar a esa conclusión es llegar a algo erróneo. Concluir que porque estamos en la gracia podemos pecar es no entender el espíritu paulino. Es no entender lo que Pablo está comunicando en esta epístola, no solo en este verso, sino en toda la epístola. Entonces, no, de ninguna manera estar en la gracia es permiso para pecar. No estar bajo la ley, o lo podemos decir así, no estar bajo la ley no significa que no debemos buscar una vida santa. No significa eso. El creyente es aquel que ha venido del pecado a la gracia de Dios y que cuando conoce los altos estándares de la santidad, buscas agradar al Señor. Buscas de alguna manera poder vivir en la medida en la que Dios va a demandar tu vida. Por lo tanto, la gracia no es libertinaje. Lo que la gracia hizo por ti y por mí es quitar a un amo viejo, quitar al rey del pecado sobre tu vida, quitar el dominio del pecado sobre tu vida y colocarte bajo el señorío de otro amo que es Jesucristo. Si yo entiendo eso, entonces entiendo que la gracia no es una licencia para pecar, sino que realmente la gracia me libró del pecado y me puso bajo un nuevo amo, me puso bajo un nuevo Señor. Así que es un error concluir que porque todo el mundo peca, nosotros también podemos pecar. Déjame a veces te ilustro esto. Cuando tengo a veces que aconsejar a otras personas con la palabra del Señor, a veces la gente llega excusándose con este racionamiento. Es que todos pecan. Sí, pero esa no es una excusa para que tú peques. Porque tú estás bajo la gracia. Y la gracia, cuando logras entenderla, te capacita para vencer sobre el pecado. La gracia te llena del poder de Dios, te embiste del poder del Espíritu Santo, no para que seas tentado y peques, sino para que cuando seas tentado puedas decir no al pecado y sí a Dios. Entonces, observa cómo podemos llenarnos de razonamientos y de una lógica humana que no nos va a servir y que no nos va a ayudar mucho en el momento en el que somos tentados. Nosotros debemos de dar libertad cada vez que somos tentados nuevamente a que la gracia de Dios nos domine, no libertad al pecado. Porque hemos sido libres del pecado. Entonces Pablo nos va a advertir acerca de esa situación, no nos va a dar una licencia para pecar. Lo que Pablo hace aquí es advertirnos acerca de lo que el pecado va a intentar hacer una y otra vez en tu vida. Tu antiguo amo no está contento de que tú ya no estés bajo su dominio. Tu antiguo rey
va a luchar ferozmente por ti una y otra vez. ¿Cuándo esa lucha va a terminar? Cuando muramos. Cuando muramos. Pero entonces, este nuevo amo que nosotros tenemos, este nuevo amo que nos ha conquistado, que nos ha salvado, está allí para darnos de su poder y de su verdad para ya no pecar más. Yo sé que la mayoría de nosotros entendemos que la gracia es un don, una dádiva, un regalo que se nos ha sido dado en el mismo día que creímos. Pero mi hermano, nosotros también tenemos que pasar a entender que la gracia no solo es un don, la gracia es el poder de Dios para decir no al pecado. Es un poder de Dios en tu vida y en mi vida para decir no al pecado, para poder salir avantes en medio de la tentación, para poder salir victoriosos en medio de la lucha en la que nuestra alma se encuentra. Si nosotros unimos el contenido de estos versos que estamos estudiando, nos vamos a dar cuenta de algo. El verso 15 dice que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y luego el verso 23 nos va a decir que la paga del pecado era la muerte, pero que realmente ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la ley llevó a la nación de Israel a la muerte. La gracia en el nuevo pacto está llevando a los romanos, a los gentiles, a los judíos y a nosotros a la vida eterna en Cristo Jesús. Decía el doctor John Stott, que libertad para pecar era totalmente incompatible con el evangelio. Y esa es una realidad. Si tú has abrazado un evangelio que te ha llevado a la convicción o a la práctica de que pecar es posible porque tienes la gracia de Dios, ese evangelio que tú has abrazado es totalmente incompatible con el evangelio de Jesús. Totalmente incompatible con el evangelio que los apóstoles predicaron. Totalmente incompatible con el evangelio que la iglesia primitiva predicó en los primeros siglos. Entonces la pregunta es que si vamos a pecar porque estamos sobre la gracia, la respuesta es que como esclavos del pecado, simple y sencillamente no vas a tener interés en eso. Pero como esclavos de la justicia, vamos a decir sí a Dios y no al pecado. Número 2, el pasaje te presenta una realidad. En el verso 16 es claramente la idea de Pablo que él busca comunicar, y es que todos estamos bajo un amo. El pecador como el que es salvo. El que cree como el que no cree. El que entiende como el que no entiende. El que es alto como el que es chaparro. Todos tenemos un amo. A la luz de este pasaje, ese amo o es el pecado o ese amo es Cristo. O somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la obediencia para justicia. Entonces, hermanos, vean esto. El pecado para Pablo es un tema serio. El pecado para Pablo no es un asunto menor, es un asunto mayor. El pecado para Pablo es algo que verdaderamente está agonizando al escribir a los romanos, y de esa misma manera debe de ser para nosotros. Nunca minimices el pecado. Nunca minimices el daño que el pecado puede hacer. Ese pequeño pecado con el cual tú y yo no tratamos el día de hoy es el pecado que el día de mañana tiene la capacidad de destrozarnos, de destruirnos. Y mientras más grande es ese pecado en nuestras vidas, mayores serán las trágicas consecuencias. ¿Por qué es que estoy siendo tan descriptivo? Porque Pablo va a ser muy descriptivo de lo que el pecado puede hacer en este pasaje.
De tal manera que Pablo va a decir que el pecado siempre engendra muerte. Muerte. El pecado entonces para Pablo es un asunto serio. Y aunque Pablo ya nos ha dicho en el contexto de este pasaje, en los primeros versos, que hemos sido libres del poder del pecado, ya no es nuestro amo. Observe cómo Pablo está hablándonos de que corremos el riesgo de entregarnos voluntariamente a esa esclavitud. El amo ya no está sobre nosotros, pero todos los miembros de nuestro cuerpo están habituados a hacerlo y por eso es que tienen la capacidad de correr. Voy a usar esta expresión que pudiera ser gráfica y pudiera ser grotesca para uno, pero el pecado tiene esa capacidad de volvernos al vómito. Nada más piénsalo, porque claramente es lo que el Evangelio define. Bueno, cuando alguien tiene que pasar por una situación grave, donde tiene que vomitar, lo primero que va a querer hacer es limpiar eso que el olor no es agradable, la textura no es agradable, dependiendo de lo que hayas comido va a ser lo que esté allí. No es como que de manera natural yo voy a querer regresar ahí y decir, ay, qué deleite tengo en esto. No, ¿verdad? Es muy gráfico la idea. Pero el pecado es lo que hace en nuestras vidas. Nos regresa al vómito, nos regresa a la porquería. Y si yo no estoy entendiendo que esta es la lucha campal del cristiano, yo voy a estar en mi propio vómito. Así que la realidad es que estamos bajo un amo. Nuestra rendición a Cristo se manifestará en nuestra esclavitud a Él. Mira cómo lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, verso 8:34. Jesús les respondió, en verdad le digo que todo el que comete pecado, ¿qué es? Es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. El término es esclavo del pecado. Es el mismo término que Pablo está usando cuando está escribiendo a los romanos para decir que somos o esclavos del pecado o esclavos de la justicia, que nos va a llevar a la santificación y finalmente esa santificación nos va a llevar a la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, a la luz de Romanos tenemos que entender que la liberación de los cristianos romanos del poder del pecado cumple realmente todas las promesas de liberación de Dios hechas a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. La forma como Dios prometió liberar a Israel de sus antiguos enemigos en el antiguo pacto, cumplen totalmente la forma como Dios liberó a los gentiles en el día de Pablo o en el día del Nuevo Testamento, vamos a decirlo así. Los creyentes en Cristo han experimentado la libertad y el gozo prometido a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Hermanos, cuando entendemos esta realidad es algo sorprendente. No hicimos nada para alcanzar este estatus, no hicimos nada para alcanzar esta posición. Realmente el Señor nos libertó, realmente el Señor nos liberó siendo esclavos. Un esclavo no tiene posibilidad alguna. Un esclavo no tiene sueños algunos. Todos les han sido quitados, arrebatados. No hay expectativa, no hay visión del futuro. No hay aliento, no hay ánimo. Todo se te ha sido quitado. Un buen día, un nuevo amo se presenta, te saca de la cárcel, te toma de la cárcel, te quita ese vestuario de harapos, te coloca un nuevo vestuario, te da un nuevo nombre, te pone en un nuevo reino bajo un nuevo amo. ¿Quién en sus 5 sentidos regresaría a la prisión? ¿Quién en sus 5 sentidos regresaría al vómito
que tanto daño le ha hecho. Bueno, observe algo, la obediencia gentil, la forma como los romanos o los gentiles obedecieron al evangelio, es una abreviatura realmente de cómo una persona obedece a la fe o obedece al evangelio, al mensaje del evangelio. Pablo va a hacer uso de dos términos, justicia y vida, hablando de ser esclavos de justicia, y luego van a observar que esa justicia te lleva a la vida, y hay una lucha a nivel exegético o lingüístico de esos dos términos, justicia y vida, pero realmente cuando lo lees y entiendes lo que Pablo te está diciendo, se vuelven casi sinónimos en estos versos. Hablar de la justicia o de la vida es hablar de lo que realmente el Señor ha hecho por nosotros. Recuerde que Pablo hasta el día de hoy, en los capítulos previos que hemos predicado de Romanos, ha usado el término justicia o justo de una manera forense, de una manera en el escenario de un juicio o de la corte de un juez. Cada vez que él ha usado la palabra justicia o juicio, tiene que ver con una forma forense o legal, pero a partir de aquí, en estos versos, donde él va a usar la palabra justicia por un tiempo, va a usarse para indicar algo moral. Para indicar algo moral. La vida justa que el creyente debe vivir habla simplemente de la vida que se vive buscando agradar a Dios. La vida que busca agradar a Dios con todo lo que hace. Vean en el contexto de la carta cómo Pablo va a usar esa forma de que los gentiles vinieron al Señor. Romanos 1:5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. ¿Qué dice Pablo que está promoviendo entre los gentiles? La obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Él quiere que la respuesta al mensaje del evangelio sea obediencia. Recuerde que hay solo dos respuestas cada vez que el evangelio es predicado, o sí o no, u obediencia o desobediencia, no hay términos medios. Pablo está predicando porque quiere despertar la obediencia a la fe entre los gentiles por amor del nombre de Dios. Véanlo en el capítulo 15, verso 18. Porque no me atreveré a hablar de nadie, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Observe que sigue al final de la epístola, sigue estando donde mismo. Quiere predicar para que los gentiles puedan responder en obediencia a su evangelio. Y véanlo en el 16:26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Ya no son los gentiles, ahora son todas las naciones. Todas las naciones. ¿Para qué está predicando Pablo? Porque quiere que la gente responda en obediencia a ese mensaje. Así que claramente Pablo entiende que todos estamos bajo un amo. Estamos bajo el dominio del pecado hasta que el evangelio nos es anunciado, hasta que el evangelio nos es predicado, y por la gracia de Dios podemos responder sí al Señor. En ese momento, el rey del pecado es destruido en nuestra propia vida y un nuevo amo surge, Cristo. Y a partir de ese momento nosotros hemos venido en obediencia a la fe o en obediencia al mensaje del evangelio. La gracia de Dios
nos ha capacitado para eso. Y eso nos va a llevar al tercer punto, la elección. Una vez que estamos bajo el señorío de Cristo, una vez que nosotros hemos sido salvos y hemos entendido la obra real y genuina de Dios por nuestras vidas, destruyendo al pecado, es que entonces tenemos que tomar una decisión o una elección. ¿Vamos a servir al pecado para muerte y condenación? ¿O vamos a servir a la justicia o a Dios para la santificación de nuestras almas? Bueno, observe el verso 17, porque el verso 17 es la historia de la salvación de todo creyente. El verso 17 nos permite comunicar claramente nuestra propia historia de salvación. Estábamos perdidos, estábamos hundidos, entonces el Señor viene a nosotros, vino a nosotros y realmente nos rescató. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Observas eso? Se hicieron obedientes. Lo que ya hemos visto en las tres citas anteriores. Esta es la verdadera restauración de Israel y de los gentiles. Estábamos bajo el dominio del pecado y nuestro Señor nos rescató, nos salvó y nos hace copartícipes de un mismo reino, de un mismo rey, de un mismo amo, de un mismo Señor. No hay un reino para gentiles y otro para judíos, es un mismo reino. Pero observen la expresión, aquella forma de doctrina, porque realmente eso fue lo que sucedió con los romanos. Ellos se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. La expresión original es tipos didache y simplemente comunica algo: la enseñanza que se entrega al creyente. La enseñanza que se entrega al creyente. ¿Cuándo? En toda la historia de la iglesia. La forma de el evangelio viniendo a nosotros es la manera o la forma de una enseñanza. El cuerpo de la verdad, como Pablo va a defender en algún otro momento en sus epístolas. O como Judas cuando escribe la epístola y él está diciendo: quise compartir con ustedes acerca de nuestra común salvación, pero os ha sido necesario contender ardientemente por la fe. La palabra fe para Judas allí no es pistis, no es fidelidad a Dios. La palabra fe allí es cuerpo de doctrina, enseñanza. La enseñanza que los apóstoles mismos habían entregado. Y eso es lo que Pablo está comunicando en este pasaje. Esa expresión tipos didache es una forma o es un patrón que todos debemos seguir. En otras palabras, no inventamos nada. Seguimos lo que el evangelio nos ha comunicado. Seguimos lo que la palabra nos dice, lo que la palabra de Dios ha dicho eternamente. Seguimos el mapa, seguimos la brújula, seguimos el GPS, como lo quiera ver. No lo inventamos. La idea griega para esa palabra describe un molde de artífice para fabricar metales. Describe la manera como un artífice usa un molde para fabricar algún artículo, algún objeto con un metal precioso o preciado. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Entonces, al entregarnos esta forma de doctrina, nos está formando, nos está dando forma. Es esta doctrina, es esta enseñanza del Evangelio, de las Escrituras, que fue entregada a los creyentes. Hermanos,
este es un hermoso recordatorio de algo. Los creyentes somos formados por la palabra de Dios. Este es un hermoso recordatorio de que el creyente es formado por la palabra de Dios. ¿No te forma un canto? ¿No te forma la comunión con los santos? ¿No te forma la coinonía? Todo eso es un auxiliar. Pero lo único que forma la vida de un santo, la vida de un creyente, es el ministerio de la palabra de Dios. ¿Por qué cree que usted y yo batallo tanto en el día a día para tomar un tiempo y dedicarlo para leer las Escrituras? ¿Por qué cree? Por la misma lucha que ya mencioné al principio. Decimos sí a Dios cada día cuando abrimos la palabra y no al pecado. Pero parece ser que la voz que me dice sí al pecado y no a Dios es muy fuerte cada día. Entonces, ¿qué va a hacer la palabra de Dios en mi vida? Me va a formar. Y si yo no voy a la palabra, si yo no bajo a la palabra, si yo no bajo al río que puede limpiarme, entonces poco a poco me voy a ensuciar. Poco a poco mi corazón se va a dormir. Poco a poco mi corazón se va a enfriar. Hasta llegar a un estado de tibieza. Entonces, hermanos, Dios vierte a sus hijos en el molde de la verdad divina. Dios nos lleva al molde de la verdad divina. Hay un recordatorio claro en Hechos 2:42, cuando se nos dice que la iglesia primitiva perseveraba, y escuche bien en qué perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escucha nuevamente lo que Pablo dice. Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. No, hermanos, esto no es algo menor. El pecado va a luchar para que yo no lea la Biblia. El pecado va a luchar en mi carne para que yo no memorice las Escrituras, para que yo no medite, para que yo no escudriñe. Si eso fuera poco, entonces el pecado va a hacer todo lo posible para que tú vengas aquí, pero no escuches la palabra de Dios. Esa es la lucha campal que todos tenemos. Ahora, hermano, qué bendecidos somos, y eso es al punto que te quiero llevar. Qué bendecidos somos que cuando somos regenerados, que cuando nacimos de nuevo, no solo se nos dio un nombre nuevo, no solo se nos dio un ropaje nuevo, sino se nos dio un amor nuevo, un amor por la palabra. Mira lo que dice Pedro en el 2:2, primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan, ¿para qué? Para salvación. Pregunta, ¿cuándo dejamos de crecer? Nunca. Entonces dígame, ¿cuándo un cristiano va a necesitar el ministerio de la palabra? Siempre. ¿Lo vas a necesitar en el día a día en tu casa? ¿Lo vas a necesitar en el punto en el que te congregas durante semana, sea martes, miércoles, jueves, viernes o sábado? ¿Lo voy a necesitar cada domingo? No, no es algo optativo para nosotros. ¿Por qué creyentes dejan de crecer? Porque perdieron en algún momento su amor por la palabra. Déjame demostrártelo con la propia palabra. Pero déjame lanzarte la pregunta que debo lanzar. ¿Cómo está hoy tu amor por la palabra de Dios? ¿Cómo está hoy tu amor por la palabra de Dios?
Esto es indispensable para nuestro proceso de santificación personal. Pablo no está trayendo a este pasaje la forma de doctrina que recibimos como mera retórica, tampoco es paja para llenar el pasaje. No, hermanos, la palabra de Dios juega realmente un punto crítico cuando pensamos en cómo un creyente crece en santificación personal. La palabra es lo único que le puede dar vida a un pecador en el momento de la salvación, ¿cierto? La palabra tiene que ser predicada, Romanos 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Pablo. Pero esa misma palabra que en el punto crítico de tu vida te pasó de tinieblas a la luz, es la misma palabra y es la única palabra que nos va a sostener siendo santificados día tras día a lo largo de nuestro peregrinaje espiritual. Entonces tú puedes sustituir un montón de cosas. Tú puedes dejar de usar azúcar para tomar sustitutos de azúcar. Puedes dejar de tomar café para tomar sustituto de café. Tú puedes dejar un montón de cosas y comenzar a usar sustitutos. Pero no hay nada que va a sustituir el ministerio de la palabra en nuestras vidas. No hay nada que va a sustituir el ministerio de la palabra en nuestras vidas. Miren a Jesús otra vez en Juan 5:39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Bueno, esta es una palabra fuerte que Jesús lanza a los fariseos. Ustedes han escudriñado las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna. Y Jesús dice, sí, y ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿De qué se jactaban los fariseos? Se jactan de escudriñar las escrituras. Se jactan de discernir los tiempos y las sazones. Se jactan de discernir lo que la ley de Moisés ha dicho para ellos, pero aquí está el autor de las escrituras y él les está diciendo, ustedes no tienen vida. Hermanos, el mismo peligro corremos cada uno de nosotros cuando pensamos que tenemos la forma de doctrina que Pablo dice que hemos recibido, pero no tenemos vida. ¿Qué va a hacer el ministerio de la palabra en mi vida y en la tuya? Me va a dar vida. Y luego los próximos 20, 30, 40, 50 o 60 años que Dios te permita, te va a sostener con vida. ¿Qué quiere hacer el pecado? El pecado, una vez que ve que esa palabra te dio vida, va a hacer todo lo posible para que tú termines aborreciendo la palabra que te dio vida. Para que tú termines despreciando la palabra que te dio vida. Para que tú llegues al punto en el que digas, esto es arcaico, esto ya no opera, esto necesita ser refrescado. ¿Cuándo leíste por última vez la Biblia completa? ¿Cuándo la leíste por última vez? ¿Cuándo tomaste tu Biblia para decir, voy a dedicar este día o esta semana a leer el libro de los Salmos? Eso significa que vas a leer más de 4 o 5 salmos por día. ¿Cuándo fue la última vez en medio de la aflicción que dijiste, Job es un buen recordatorio acerca de cómo enfrentar la aflicción? Así que me voy a meter a mi cuarto, voy a abrir el libro de Job y no voy a salir de mi cuarto hasta que termine el libro de Job. 42 capítulos. Hermanos, hay maneras claras en nuestra vida espiritual que nos pueden comunicar si estamos amando la palabra de Dios o si simplemente la estamos teniendo como parte del combo, como parte del kit. Cuando se puso de moda esto de ir a comprar algo y que te lo vendieran por combo, lo más sencillo creo que es la comida rápida, ¿no? Trae su refresco, trae sus papas
trae su platillo fuerte. Pero no era como que tú podías desarmar el combo. Sí, quiero el combo 1, pero quite esto y quite. Es ilógico. Estás en una fila de 20 detrás de ti. Todos quieren, por eso se llama comida rápida. Todos quieren que rápido llegue el platillo por el cual están pagando. Y no es como que tú puedes decirle, sí quiero la hamburguesa, pero por favor, quiero que la carne venga así, quiero que me quite la lechuga. No, te va a tocar a ti quitar la lechuga, quitar el tomate, quitar todo lo que no te gusta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos ejercitamos en el ministerio de la palabra de Dios, cuando nosotros realmente recibimos la palabra de Dios como lo que es, nosotros no podemos estar diciendo, sí, Señor, me gusta esto, pero no me gusta esto otro. Porque toda ella es para nuestro bien, toda ella es para nuestro beneficio. Y otros veremos el fruto de ese ejercicio. Oh, qué maravilloso es encontrar a un creyente pasando por una adversidad, palideciendo, siendo afligido, enfrentando un diagnóstico clínico contrario. Y qué maravilloso es poder llegar, a veces nos toca a mi esposa y a mí llegar al hospital y poder ir a fortalecer a un santo al que le acaban de decir que se va a morir. Y de repente te encuentras a un santo purificado y santificado por la palabra. Tú quieres dar palabras de ánimo y resulta que cuando sales del hospital vienes bien animado. Porque esa mujer o ese hombre que está en la cama, en vez de haber sido edificado por ti, él te edificó a ti. Y lo único que eso comunica es, se ha venido ejercitando en el ministerio de la palabra. Miren 1 Corintios 9:21. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin ley de Dios, dice Pablo, sino bajo la ley de Cristo para poder ganar a los que están sin ley. Y Pablo va a hacer uso de esa misma expresión de que él está bajo la ley de Cristo en Gálatas 6:2. Las dos veces lo que Pablo está comunicando simplemente es que él quiere o desea obedecer los mandatos que Cristo dio a los suyos. ¿Y dónde yo encuentro eso? En los evangelios. Tú vas a los evangelios y tú no vas a ver que Cristo estuvo diciéndoles a sus apóstoles, ley número 1, ley número 2, ley número 20. No vas a encontrar eso, pero vas a encontrar que él estuvo hablando con ellos, los estuvo mandando a hacer cosas, les estuvo diciendo que hicieran cosas, que ellos mismos fueran algo. Y entonces Pablo dice, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo sus mandamientos. Así que obedecemos a Dios por la fe, aparte o sin las obras de la ley, y así cumplimos las promesas del nuevo pacto. Pero eso es un buen recordatorio, hermanos, de que la gracia también tiene normas. De que no podemos tomar la vida a la ligera. La vida en Cristo no se vive al garete. La vida en Cristo se vive con los mandatos de Cristo, obedeciendo la palabra de Cristo. Pablo está entremezclando en este pasaje que estamos citando a veces imperativos, a veces indicativos. Y va a regresar a la forma indicativa en el verso 18. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Es decir, yo no me liberé del pecado, por lo tanto no es un imperativo, es un indicativo. Dios me libertó del pecado, Dios se libertó del pecado. El indicativo aquí de liberación del pecado conduce al imperativo de dedicarnos a la justicia de Dios. ¿Quién puede realmente responder al imperativo de ser siervos de la justicia de Dios? Aquel que ha sido objeto de la liberación del pecado. Así que nuestra ruptura con el pecado marca el cambio de esclavitud. Ahora nos encontramos bajo la justicia divina. Ahora estamos bajo un nuevo amo que nos domina. Y como ya
decía hace unos minutos, Pablo nos anima con la historia o con la epístola que se llama Filemón. Nos anima a reconocer que cuando Onésimo estuvo bajo el dominio y el amo de Cristo sobre sus vidas, Onésimo regresó a Colosas, a la casa de Filemón, a pedir perdón, arriesgando su propia cabeza. Este es el esclavo que ha huido de la casa de su amo. Hay varias razones por las que un esclavo huía de la casa de un amo. Una era porque quería huir del sistema de esclavitud, lo cual era penado por Roma. La otra era porque hubiese quebrado algún objeto valioso y huyera. La otra era porque hubiera robado y entonces tenía que huir. Cualquiera de las tres, al Onésimo regresar, cualquiera de las tres era igual a muerte para Onésimo, bajo las reglas del Imperio Romano. Gracias a Dios por la historia de la iglesia primitiva. Y aunque Pablo nos deja con la gran duda si Filemón perdonó a Onésimo, la respuesta te la da la historia de la iglesia cuando la historia relata de un anciano o de un pastor en la ciudad de Colosas, muchos años después, llamado Onésimo, que se convirtió en el defensor número uno cuando el Nuevo Testamento estaba siendo canonizado para defender la epístola o la carta de Pablo a Filemón. Eso sería mucha coincidencia, ¿no crees? Colosas, Onésimo, y que defendiera la propia historia del evangelio aplicada en su vida. Así que Pablo nos anima con esa historia a entender cómo el pecado o cómo el amo del pecado ha sido derribado por Cristo y nos ha pasado a una novedad de vida. Y ahora nosotros estamos bajo instrucción cristiana. El mejor término que describe la instrucción cristiana es justicia. Es justicia. Vean lo que Jesús dijo acerca de eso en el Sermón del Monte, en el 5:20 de Mateo. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, no tengo tiempo para poner en contexto todo el Sermón del Monte, pero simplemente quiero recordarle que los fariseos se jactaban de ser justos. Ellos se jactaban de ser justos. Y cuando Jesús está poniendo en el Sermón del Monte, está colocando la cimentación para hablar de la cultura del reino, Él está diciendo, ustedes tienen que superar la justicia de los fariseos. Eso no significa que tenían que hacer más obras que los fariseos, pero eso significa que ellos realmente tenían que interiorizar la obra de Dios en sus vidas, porque la religión farisaica era una religión de apariencias, era una religión de fuera, pero no de adentro. Por eso Jesús decía continuamente, limpien el interior, no solo el exterior. Si la fe que tenemos es real, el fruto de esa fe será evidente en una vida justa. En una vida justa. Verso 19 al 20. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pablo nos ayuda a entender que ambas esclavitudes se desarrollan o se cultivan. La esclavitud al pecado se desarrolla, se cultiva, se crece en ella. La esclavitud a Dios se cultiva, se crece en ella, se es mejor cada día.
Se es mejor cada día. Hermanos, si tú te alejas del ministerio de la palabra de Dios en tu vida, el resultado será que tú no vas a crecer espiritualmente. Si tú te acercas al ministerio de la palabra de Dios en tu vida, el resultado obvio va a ser que vas a crecer a la imagen de Dios. Aquí tenemos un imperativo nuevamente, y es el hecho de que se nos convoca a ser esclavos de justicia para santificación. Eso se toma de forma general. Allí no dice, Edith, tienes que ser esclavo de la justicia. Ahí no dice, Maluchi, tienes que ser esclava de la justicia. Está colocado en un sentido general. Todos debemos de ser esclavos de la justicia. Allí no está mi nombre, aunque sí está de forma general. Pero cuando yo abrazo este llamado, el resultado se va a ver en mi vida. Este imperativo de ser esclavos de la justicia tendrá como resultado a nuestra propia santificación. Y esa santificación no es general, o no puedo evaluarla de forma general, tiene que ser evaluada de forma particular. Nuestra esclavitud a Dios o a la justicia es para santificación, dice Pablo. Sin esa esclavitud a Dios, solo llegaremos a más anarquía, a hacer lo que nosotros queramos, y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es hacer lo que yo quiero hacer, la vida cristiana no es hacer lo que mis sentimientos o mis emociones dictan. La vida cristiana es hacer lo que esta forma de doctrina que se nos entregó dice que debo de hacer. Y luego Pablo introduce ese término que nos lleva a pensar cuando habla por causa de la debilidad de nuestra carne. La palabra carne ahí es sarx y comunica debilidad humana. Debilidad humana, facilidad de pecar, facilidad de responder con pecado. Esta palabra sarx para pecado normalmente se utiliza para referirse a la condición humana separada de Dios, que siempre va a responder de una manera pecaminosa. Y nuevamente, nosotros en algún momento de la vida podemos responder de manera pecaminosa. La esclavitud a la carne siempre será degradante. La esclavitud a Dios siempre nos llevará al progreso y a mayor santificación. Entonces, mi hermano, permíteme aterrizar aquí el mensaje. La esclavitud a la carne siempre te lleva a un estado degradante. La esclavitud a Dios siempre te lleva a progreso y a un estado de mayor santificación. Detente ahí. Eso significa que es muy fácil para ti y para mí evaluar si estamos avanzando o no estamos avanzando. Esto no se trata del hermano que está sentado detrás de ti o el que está al lado o el que no vino. No, esto se trata de ti. Si tu estado el día de hoy es mejor que el día de ayer, eso significa que tú estás siendo un esclavo de Dios porque hoy eres más santo que ayer. Pero si tu estado, en vez de ir progresando, va en retroceso, eso significa que tú has estado cediendo al pecado que te ha estado tentando. Y eso significa que en vez de entregar los miembros de tu cuerpo a la santidad, a la justicia de Dios, realmente los has estado entregando al pecado. Lo voy a volver a decir, la esclavitud a la carne siempre es degradante, la esclavitud a Dios siempre nos lleva al progreso y a mayor santificación. Escucha lo que Douglas Moo dice de este verso. La dominación de los nuevos poderes para el creyente no significa que hayamos sido rescatados de cualquier posible contaminación del antiguo régimen. Ese régimen, refiriéndose al pecado, sigue existiendo
Y nuestra constante participación en este mundo hace que en algún momento determinado nos pueda afectar. ¿Qué es lo único que va a contradecir eso? La palabra de Dios. Por eso es que ese amor por la palabra es lo primero que Dios nos da cuando nos salva. Y por eso es que ese odio o rechazo por la palabra de Dios es lo que mi carne y Satanás van a querer lograr para sacarme de la jugada. Entonces nuestro servicio al Señor debe motivarnos a dedicarnos a la santidad. Observe el contraste que Pablo está utilizando. En el pasado entregábamos nuestros miembros a la impureza y a la iniquidad, pero en el presente, dice Pablo, entregamos los miembros de nuestro cuerpo a la santidad. La palabra ahí es agiasmos y denota la santidad de un creyente o el proceso de santificación de un creyente. Ese es nuestro compromiso con la justicia. Y nuestro compromiso con la justicia resultará en una semejanza con Dios. Pero observen cuando Pablo dice, cuando ha hablado de que entregábamos a la impureza y a la iniquidad los miembros de nuestro cuerpo, pero dice ahora, así ahora. Y esa expresión así y ahora comunica una entrega constante. ¿Cuándo yo tengo que entregar los miembros de mi vida a la santificación? Constantemente. Cuando he entendido cómo opera esto, no hay un solo día en el que yo no tenga que decir, Señor, aquí está otra vez mi lengua. Aquí están otra vez mis ojos. Aquí está mi corazón, Señor. Que aunque 1000 veces te he pedido que lo examines, otra vez te tengo que decir que lo examines, que lo limpies, que lo purifiques. Hermanos, servir a Dios no debe considerarse como un miedo esclavizante. Servimos a Dios en amor y servimos a Dios con una obediencia gozosa porque hemos entendido cómo Él quitó el yugo que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, el apetito del pecado siempre estará en aumento y debemos resistirlo. La pecaminosidad no permanece inerte. La pecaminosidad realmente empeora. Cuando tú piensas que porque ya estás grandecito, el pecado va a ser menor, te vas dando cuenta cuando vas sumando años en tus cumpleaños y a la hora del pastel ya casi hay un incendio ahí arriba, que el pecado no es menor, el pecado que te está tentando es mayor, porque esa es la naturaleza del pecado y no nos debemos sorprender. Pero a mayor pecado, Pablo te dice, abraza la forma de doctrina que recibiste para poder vencer sobre ello. En palabras de Moisés al inicio de la Biblia, Génesis 4:7, en el contexto del pecado de Caín que ha matado a Abel, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Bueno, si estás leyendo la Biblia, esto sería como la tercera o la cuarta hoja, dependiendo de lo grande o lo pequeño que sea la letra de tu Biblia. Y desde el inicio, la Biblia te presenta esta batalla. Nuestro corazón realmente va a ser trastocado por el pecado, como alguien que está tocando a la puerta de tu corazón. Y la sentencia bíblica es, pero tú debes dominar al pecado. En el contexto del dinero o de las finanzas, Jesús dice en el Evangelio, no podemos servir a dos amos, a dos señores, porque tarde o temprano quedaremos mal con uno.
Así que claramente Pablo lo entiende, no podemos servir a Cristo y al pecado. Ambos amos son rigurosos, ambos amos son exigentes, ambos amos demandan toda nuestra atención. Cristo demanda toda nuestra atención, pero te tengo noticias, el pecado también demanda toda nuestra atención. Así que tenemos que tener cuidado de pensar que podemos vivir la vida en Cristo sin crecimiento en la santidad, porque eso pudiera estarnos indicando varias cosas y tristemente para algunos eso pudiera estar indicando que no han sido justificados. Verso 21, vamos a terminar. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo Pablo regresa al modo indicativo, deja el modo imperativo y ahora nos va a hablar del fruto de la servidumbre. Este fruto de la servidumbre solo puede tener dos resultados: muerte o vida, de acuerdo a Pablo. Mira cómo lo dice en Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto. ¿Para qué? Para muerte. Si es que no hay otro fruto que el pecado pueda dar. No hay otro fruto. El fruto del pecado siempre es muerte. Ahora observen la conexión con el verso 23, porque el verso 23 nos habla básicamente vamos a aprovechar. El verso 23 nos habla básicamente del pago de la carne, del fruto de la carne, versus el regalo de Dios. La palabra que se utiliza para pago es opsonión, y opsonión era un término militar que se utilizaba para el pago del soldado. Cuando llegaba el día en el que el soldado recibía su salario, recibía su pago por lo que estaba, por el trabajo que había hecho, entonces la palabra que se utilizaba era opsonión. Y es la misma palabra que Pablo está utilizando aquí para hablar de la paga del pecado. Así que si nos apegamos al contexto del pasaje, el pecado realmente está relacionado con las obras de la ley. El pago del pecado siempre es muerte. Pero lo más fuerte que eso indica es que cuando el soldado recibe su paga es porque lo merece, es porque ha trabajado para ello. Hermanos, cuando el pecado da fruto en nuestras vidas, lo único que comunica es que trabajaste para ello. Cuando el pecado ha hecho su efecto en nuestras vidas, a veces silenciosamente, a veces lo hemos abrazado, a veces lo hemos cobijado. Cuando el pecado da su fruto, cuando el pecado termina haciendo lo que la Biblia dice que hace, entonces no puedes culpar a nadie. Porque cuando tienes el fruto es como si Dios se presentara delante de ti, sacara su billetera y dijera: es día de raya, vengo a pagar por lo que tú has estado trabajando en los últimos meses, días o años. Aquí está la paga. Y la paga es muerte. Cuanto más pecamos, más ganamos. Y lo que ganamos
es la muerte. Sin salir de Romanos, déjame decirte cómo el Señor paga. Romanos 12:19. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién paga? El Señor. El Señor paga. Siempre paga. Siempre paga. Entonces, la paga del pecado es muerte. Dios va a pagar. Pero entonces dice más, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La palabra ahí es carisma y habla de una dádiva de la gracia de Dios. Una dádiva de la gracia de Dios. El regalo de Dios en Cristo es un don que es vida eterna. Este verso no niega la posesión presente de la vida eterna, pero claramente nos refiere lo que ya dije, el ya pero todavía no de la obra final del Señor. Vida eterna es inmerecida para nosotros. Vida eterna, no hay forma de ganarla, ni le hagas la lucha. No hay forma de ganar la vida eterna. Es un regalo, es un carisma de Dios. Entonces vean lo que el pasaje te está diciendo. El pecado siempre pagará a sus fieles empleados el salario que han ganado, la muerte. Dios en su gracia concede a los que confían en Cristo vida eterna. Observen que cuando habla del pecado dice voy a pagar. Observen que cuando habla del don de Cristo o de la salvación dice voy a regalar. ¿Lo ven? Por un lado, el resultado del pecado es Dios va a pagar. Por otro lado, el resultado de la esclavitud en Cristo es un regalo. Entramos a esa esclavitud en forma de un regalo. Así que este pasaje nos llama a convertirnos en lo que somos. Tienes que verte como un esclavo de la justicia. Tienes que verte como un esclavo de Dios. ¿No te ves así ahora? Necesitas comenzar a verte así. Pero también es un llamado a convertirnos en lo que seremos. Es decir, no estoy santificado en su mayor esplendor en esa mañana, ok. Los próximos días, los próximos años que Dios te preste, entonces entrena, lucha por agradar al Señor, lucha por vivir para su gloria. Porque lo que Dios hará un día en nosotros debería ser un incentivo para acercarnos lo más posible a ese ideal. Déjame termino haciendo uso de una pequeña metáfora. Es cierto que Jesús comparó al creyente con el árbol que produce automáticamente buen fruto. Sin embargo, como ha observado con sagacidad un teólogo, las personas no son árboles. ¿Cierto, no? Sirve la metáfora para entender que un árbol fructifica, pero las personas no son árboles. Escucha lo que el teólogo dijo. Los árboles no rechazan el agua que desciende hacia sus raíces. No abandonan el terreno fértil para arraigarse en otro yermo, pero las personas sí. Incluso los cristianos hacen este tipo de cosas. Pero bueno, yo estaba trabajando ayer en mis notas. Yo tengo 2 ventanas, una hacia un patio interior en mi casa y otra hacia el exterior. Y en el exterior tengo varios árboles que ver. Y cuando empezó a llover y cuando el agua estaba fuerte, yo no vi que ningún árbol se saliera con todas sus raíces de donde estaba diciendo, me voy a ir a poner debajo de otro árbol porque no quiero que me caiga agua. Yo no vi eso. ¿Cierto? Entonces escucha lo que dice el teólogo. Los árboles no rechazan el agua que desciende hacia sus raíces. ¿Cuál es el agua con la que el Señor va a alimentar nuestras raíces cuando están secas o cuando están bien? ¿Cuál es esa agua? La palabra de Dios.
¿Lo ven? ¿Ven qué tan amorosamente, aunque tenemos esta idea de que Pablo es el apóstol duro y que Juan es el apóstol del amor? Yo siempre digo que si tú piensas que el apóstol del amor es dulce, ve a primera carta de Juan y léelo y a lo mejor terminas diciendo que no es Juan el apóstol del amor. Pero amorosamente Pablo te está diciendo, lo que te va a mantener en el campo de la santificación es la forma de doctrina que has recibido. Hermanos, recibe el ministerio de la palabra de Dios como el agua que va a sostener tus raíces el resto de tu vida hasta que Dios te llame al cielo. Entonces termino con 3 preguntas. ¿Quién es tu amo? Nada más hay 2 respuestas. O tu amo es el pecado o tu amo es Dios. ¿Cuál es el resultado de tu servicio? Nada más 2 respuestas. O tu resultado es muerte o tu resultado es vida eterna. ¿Cómo obtienes este resultado? Nada más hay 2 respuestas. Paga ganada en el caso del pecado, regalo recibido en el caso de la obra de salvación para nuestras vidas. ¿Y qué historia de las Escrituras me ayuda a ilustrar esto que estamos diciendo? El hijo pródigo. El hijo pródigo pensó en la libertad y abandonó su hogar, pero terminó siendo esclavo del pecado. Lo tenía todo en su casa, pero pensó que la libertad era la manera como él lo imaginaba y terminó siendo esclavo del pecado. Solo cuando regresó a casa encontró la verdadera libertad. Bueno, terminemos. Lo opuesto a nuestra esclavitud al pecado es un genuino compromiso con la santificación. Yo no quiero ceder al pecado. Yo no quiero que la próxima vez que el pecado me tiente, yo diga sí al pecado, pero diga no a Dios. ¿Qué hago? Necesito elevar un genuino compromiso con la santificación. La santificación no puede ser algo de una vez al año, en lo que pienso una vez al año. ¿Y para qué me ayuda el capítulo 6 que ya hemos leído? Bueno, hermanos, debemos considerar nuestra unión con Cristo, debemos encontrarnos crucificados con Él, muertos con Él al pecado. Si vamos a avanzar en nuestra santificación, debemos recordar quiénes somos en Cristo y a la par debemos responder con las acciones que este pasaje nos llama a hacer, los imperativos. Así que finalmente creo que el apóstol nos llama a presentar nuestro cuerpo al Señor para su gloria. Déjame cerrar con la cita de este teólogo. La esencia de la teología cristiana es la gracia. La esencia de la teología cristiana es la gracia. Y la esencia de la ética cristiana es la gratitud. ¿Qué va a pasar cuando un cristiano entiende la gracia? Va a vivir eternamente agradecido con Dios por lo que ha recibido. Lo que nos atrae a la obediencia y a la justicia no es el deber, sino el amor y la gratitud. Sino el amor y la gratitud. Señor, te doy gracias esta tarde por tu amor. Te doy gracias esta tarde porque nos permites ver en este pasaje claramente que tú pagarás la obra y el trabajo del pecado. Dios no puede ser burlado. Por eso es que tenemos este pasaje tan fuerte. Mía es la venganza, dice el Señor. Tú no serás burlado. Ciertamente el pecado ataca, ciertamente el pecado enfrenta, confronta nuestras vidas momento a momento. Pero tú nos das la salida a través del ministerio de tu palabra.
No hay un solo día y no hay un solo momento en el que tú no hables a nuestras vidas por tu palabra y nos llames a alinearnos y nos llames a ser sacudidos y nos llames a ser transformados por tu palabra. Pero necesitamos reconocer esta batalla campal que tenemos contra el pecado. Y cuando la reconocemos, no vamos a querer ser dominados por él. Si tú puedes reconocer esta mañana esa lucha en la que vivimos para estar delante de Dios como el amo que es, pero el pecado sigue enfrentando esa lucha contra ti y a veces dices sí a Dios y no al pecado, pero otras veces dices sí al pecado y no a Dios. Bueno, en un acto de entender esto, te voy a pedir que te pongas de pie, solo si lo crees. Si no lo crees, puedes seguir ahí sentado. Y que terminemos orando delante del Señor y pidiéndole al Señor su ayuda, su socorro. Señor, mi socorro viene de ti, no viene de esta tierra. Mi auxilio viene de ti, no viene de mortales. Mi auxilio viene de esta forma de verdad en la cual tú nos das y tú nos presentas. Oh Dios, necesitamos de ti, ayúdanos. Clamamos a ti, clamamos a ti, clamamos a ti. Y pedimos, Señor, que toda codicia, que toda ambición, que todo mal pensamiento, que todo sentimiento erróneo y equivocado que pueda haber en mi alma con respecto a esta lucha, a esta batalla campal que yo enfrento, pueda ser rendido a ti. Amén. Señor, rindo mis armas delante de ti, porque solo me han llevado a derrota. Nos rendimos a ti, Señor, y clamamos con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Señor, que abracemos siempre el ministerio de tu palabra, sea el ministerio privado o sea el ministerio público, que no rechacemos tu palabra, que no rechacemos tu mensaje, porque esto es lo único que nos sostendrá a lo largo de nuestro peregrinar. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.